Muy buenas noches con todos los hermanos. Sí, nuevamente tenemos la gracia de tener el culto de la tarde. Sí, para comenzar vamos a alabar el himno número 220. Sí, podemos alabar el himno número 220. Sí, el himno número 227, perdón. El himno número 227, me guía él. Sí, no, hermanos, de verdad, con cuánto amor y paciencia nos guía nuestro Señor Jesucristo. Y siguiente himno, hermanos, vamos a cantar el himno número 220. Sí, ahora sí podemos buscar el himno número 220. El que habita el abrigo de Dios. El que habita el abrigo
Sí, bueno, en esta noche, hermanos, hasta acá vamos a alabar. Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que también los hermanos ya se estén conectando y sus invitados también puedan enviarle el link para que participen. Sí, vamos a tener ahora el tiempo de la oración. Para ello quisiera pedir a cada uno de los hermanos que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por permitirnos esta oportunidad para poder escuchar tu palabra por la tarde. Así también, Señor, te encomendamos nuestro corazón una vez más para recibir la palabra, Señor. ¿Qué mensaje tienes para nosotros, Señor? Asimismo, Señor, a través de la palabra de tu siervo pueda trabajar en nuestras vidas. Así también nuestro punto de vista, de nuestros pensamientos que llegan puedan aclararse a través de esta palabra, Señor, que vamos a recibir. Así, Señor, te encomendamos la vida de cada uno de los hermanos, los invitados y este culto de la tarde en tus manos y a tu siervo que va a compartir, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, ahora vamos a tener el tiempo de testimonio y es muy importante, ¿no?, escuchar cómo Dios también está trabajando en la vida de los hermanos. En esta oportunidad vamos a escuchar el testimonio del hermano Iván Zambrana. Espero que puedan escuchar atentamente. Sí, vamos a invitar al hermano Iván. Adelante, por favor.
Bueno, yo quería testificar, ¿no? Ah, yo en este tiempo he estado viviendo, ¿no?, en la iglesia. Realmente viviendo en la iglesia también yo pude experimentar, ¿no?, cómo es levantarse temprano, también ver cómo es, ¿no?, los horarios, así también. Dios me permitía, ¿no?, muchas cosas, también humillar mi corazón, también dejar toda mi manera, mi forma. Realmente yo realmente me siento muy inútil, ¿no? Yo me siento como no sé nada, no soy inteligente, tampoco tengo buena memoria, así, tampoco sé leer bien, así como otros muy bien leen, ¿no? Yo no sé tampoco eso, así, no sé nada, siempre pienso así, ¿no? Pero aún así Dios tiene misericordia, ¿no?, y quiere usarme, ¿no? Y aún así mis pensamientos son muy vagos, así, me quieren consumir, ¿no? Pero realmente el plan de Dios es muy diferente, ¿no? Y me acompañan, yo siempre leo un versículo, ¿no? Me gusta ese versículo porque yo le encuentro muy precioso, ¿no? Es Isaías 55, 9. Así dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así dice Jesús. Y yo siempre leo ese versículo, pero nunca había profundizado, ¿no?, en esta palabra. Realmente, si nosotros dejamos nuestra manera, si nosotros dejamos nuestro pensamiento, si nosotros dejamos un corazón así frágil, realmente tan solo escuchando, ¿no?, la palabra así, solo confiando en la palabra de Dios, es muy diferente nuestro camino, así. También nuestra manera, realmente yo puedo ver, ¿no?, y experimentar, ¿no?, cómo Dios quiere usarme, ¿no? Realmente escuchando, ¿no?, a los siervos, cuán precioso es el camino de los que predican el Evangelio, ¿no? Realmente en este tiempo yo estoy muy agradecido, ¿no?, con Jesucristo, con Dios me dio, ¿no?, me limpió de todos mis pecados, ¿no? Yo puedo decir, no, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no existe mi manera, ya no existe mi pensamiento, sino la manera de Dios. Yo en este tiempo, ¿no?, he vivido mucho tiempo, ¿no?, a mi manera, he vivido mucho tiempo tratando de hacer lo mejor posible. Yo siempre he tenido una disciplina en mi casa, ¿no? Pero estando aquí no significa nada. La manera de Dios es más grande, más perfecta. Realmente yo tengo mucha esperanza, sí. Aún en la dificultad, sé lo que viene más adelante, sí. Viene mucho peso, tal vez, mucha dificultad, así. Uno ve esas cosas y solamente quiere escapar, ¿no? Ve la situación así, como Jesucristo así sufrió de hambre, así sufrió de hambre, sufría de frío, así sufría de pensamiento, así, y tanto él le rogaba a Dios, ¿no? Dios, quíteme este dolor, así. Pero ¿qué le decía a Dios, así? No, le decía, no, es muy cruel, ¿no? Así. Uno puede pensar, es muy cruel, así, ¿cómo a su hijo, así, no le va a decir que no, así. Pero realmente, si nos ponemos a pensar así, ¿cuál es el plan de Dios? No sabemos, pero si ponemos la esperanza, la fe en Dios, así, podemos ver así el plan de Dios, cuán grande es con cada uno de nosotros, ¿no? Yo así tengo esa esperanza, así,
no sé qué va a venir, no sé qué esperar así. Sé lo difícil que va a ser, pero yo tengo esperanza también en que eso va a ser mucha bendición, ¿no? Mucha bendición, no solamente para mí, ¿no? Sino para mucha gente, tanta gente que sufre, ¿no? Y yo tengo esa esperanza y yo puedo encontrar, ¿no?, felicidad en eso, ¿no? Jesucristo tuvo un propósito muy grande, ¿no?, con todo el mundo. Y así también con cada uno de nosotros, ¿no? Quiere hacer un propósito muy grande y muy bendito, ¿no? Y solo pensando en eso, solo pensando en la palabra, yo puedo avanzar y puedo dejar todo pensamiento, porque el pensamiento solo que trae muerte nada más. Y yo quiero hacer un corazón fuerte, ¿no? Porque mi corazón es débil, ¿no? Y solo en la palabra puedo encontrar esa fuerza, ¿no? Mucho tiempo yo traté, pero nunca conseguí ese corazón fuerte, ¿no? Y ahora es tan fácil, ¿no? Yo poniéndome a pensar, es tan fácil creer, pero antes tanto me costaba creer en una palabra, ¿no? Ahora yo estoy muy feliz, ¿no? Por este camino, ¿no? Y por todos ustedes, ¿no? Yo sé que cada uno así va a encontrar dificultades, así, pero todos juntos avanzando en este camino, así vamos a formar un corazón muy fuerte, ¿no? Eso quería testificar. Gracias. Sí, muchas gracias, hermano Iván. Ahora vamos a tener el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos 2 presentaciones a cargo del grupo Ensamble Esperanza. Entonces espero que les guste. Vamos a escuchar. La primera presentación es Digno es el Señor y la segunda, Victoria en Cristo. Sí, escuchemos atentamente las presentaciones. Adelante, por favor.
Sí, esperamos que les haya gustado la presentación que hemos visto y también podemos orar, ¿no? Para que este grupo también pueda crecer y así también realizar más presentaciones, ¿sí? Ahora vamos a tener el tiempo más importante. Para ello quisiera pedir a cada uno de los hermanos, por favor, puedan también activar su cámara, aquellos que se encuentran en el Zoom, así para que también el evangelista que va a compartir esta noche también pueda poder observar, ¿no? Con los hermanos con los que está compartiendo. Sí, es muy importante. En esa parte esperamos que nos pueda colaborar y juntos atentamente escuchemos también la palabra de Dios. ¿Qué mensaje tiene Dios para nosotros esta tarde? ¿Sí? Vamos a invitar al evangelista Rodrigo Pilco, quien va a compartir esta tarde. Evangelista, buenas tardes. Adelante, por favor. Bien, antes de levantarse también, yo quiero leer la Biblia, sí. Yo creo que nadie, ¿no? Sí. Y la iglesia y a través del siervo también nos enseña, ¿no? Negarse a sí mismo, ¿no? Y para estar en este camino del Evangelio, 100% tiene que negarse a sí mismo, ¿cierto? Tiene que negar su pensamiento y lo que desea también en la mañana también, ¿no? Para poder considerar la palabra de Dios en su vida y también tiene que negarse a sí mismo. Si vamos a buscar esta noche el libro de Primera de Samuel capítulo 30, vamos a buscar. Libro de Primera de Samuel capítulo 30, versículo 6, vamos a buscar. Primera de Samuel capítulo 6, el versículo 30, capítulo 30, perdón. Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 30, ¿Sí, ya tienen? Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6, vamos a leer. Disculpen si no me llego a entender muy bien. Sí, versículo 6 dice, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová. Un versículo esta noche quiero compartir también, ¿no? Y cuando tengo la situación y también el problema en mi vida y recuerdo la vida de los siervos del rey David y también recuerdo la vida de nuestro siervo, el pastor Oxopare, y tenía muchas dificultades, ¿cierto? A comparación de nuestras dificultades, a comparación del siervo, su dificultad que pasó, la vida del rey David es muy diferente, ¿cierto? Nuestra vida. Y rey David tenía miles y miles de perseguidores que querían matar a él. Otros nos persiguen que quieren matar a nosotros, participando, hermanos que están participando. ¿Cuántas personas tiene usted que le quieren matar en este tiempo? Le persigue así. Yo creo que no llega ni a la cuarta parte de los perseguidores de David, ¿cierto? Y por eso cada uno de nosotros es en verdad muy bendito así. Dios de una y otra manera, Dios guarda nuestra vida. Dios de una y otra manera cuida nuestra salud, cuida nuestra familia y todo guarda nuestra vida así. Y cada uno de nosotros sí, somos muy benditos así. Por eso cuando comparo la vida del siervo, del pastor Oxopar y también la vida del rey David, como las dificultades mías no son nada, los problemas míos no son nada, las situaciones que yo tengo no son nada. En verdad podemos ver esa vida, hacer una diferencia entre como la vida del siervo y la vida de mío.
Gran diferencia hay. 10.000, 100.000 personas perseguían al rey David, pero a nosotros, ¿quién persigue? No llega ni a la cuarta parte de sus perseguidores, ni 10 yo creo, ¿no? Entonces también las situaciones que tiene también así. El rey David tenía muchas situaciones, ¿cierto? Muchas situaciones. Luego de como Dios había visto el corazón de David, había elegido como su servidor, vino muchas situaciones, muchas dificultades. Antes de eso no tenía dificultades, creo que David solamente era pastor de ovejas, pasteando ovejas, se enfrentaba a leones, osos, pero vencía. Pero luego de que su corazón, luego Dios llamó a rey David y las dificultades, las situaciones y se multiplicaron así. Multiplicaron así. Pero pese a la situación, y 100% se fortalecía en Dios, permite cada dificultad y cada situación. Pero muchas veces no llegamos a entender. Es muy difícil, es la situación muy difícil de entender. ¿A cómo Dios quiere trabajar así? Parece muy difícil así. ¿A cómo Dios con esta situación? ¿Por qué Dios me permite así? También en mi vida, y estando dentro de este evangelio también así. Mirando también personas, la iglesia, enseñando el evangelio así, predicando el evangelio, también mirando mi familia, muchas situaciones tiene así, muchas dificultades así. Y muchas veces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas dificultades como hay así, tantas situaciones en mi familia así? Entonces teniendo la comunión con un siervo, un pastor, evangelista, así, entonces lo único que Dios ama mucho hacia su familia, porque continuamente quiere trabajar en sus familias. Entonces muchas veces yo no puedo entender cómo puede trabajar Dios, cómo puede permitir así a su hijo así. Entonces solamente esa palabra decía así, a Dios ama mucho así, porque la Biblia dice todas las cosas son para bien así. Por la situación y puedo buscar a Dios, y por la situación puedo clamar, doblar rodillas así. Entonces me decía, no, muy bendito su vida de usted, la vida de su familia, porque recibe mucha situación. Entonces ese momento, ¿cómo puede ser bendito así? Entonces, pero cuando Dios trabaja y cuando yo quiero que trabaje, es muy diferente así. Escapar de la situación, ¿verdad? Ese nunca tiene que escapar entre nosotros. Yo creo que casi todos quieren escapar ante la situación de dificultad, ¿cierto? Quieren escapar. Pero Dios nos da la palabra así. Entonces, siervo me decía a mí, si tú escapas en la situación, en la dificultad, nunca vas a poder ver el trabajo de Dios. Nunca vas a poder ver el trabajo de Dios, sino solamente vas a ver cómo la situación al principio, luego cómo Dios ha trabajado. Solo ese momento vas a poder ver. Pero cómo Dios ha trabajado durante la situación, cómo Dios ha cambiado y no vas a poder ver así. Entonces por eso tiene que permanecer así. Aún hay a la situación, hay mucha situación, mucha dificultad, problema, la pelea duro, pero permanece como su fortaleza en Dios, su esperanza en Dios. Entonces un día también puede avanzar así, grandemente así, su confianza también crece así. Y también en la Biblia, y leyendo la Biblia, sale el asno montés, cierto asno montés, y como busca su comida y solo busca, y camina muy lejos para conseguir comida, pasto, todas esas cosas, camina a muchos lugares. Pero a diferencia de la oveja que tiene su pastor, es muy diferente. Como asno montés busca comida. Para encontrar comida, muchas veces en el monte,
como no agua, tomar agua también tiene que caminar muchos lugares. Pero una oveja que tiene su pastor, como es arreado por su pastor, entonces quien busca todas esas cosas, alimento, agua, es su pastor. La oveja no piensa. Entonces esa diferencia grande yo podía ver en la Biblia. En verdad la vida de una persona que vive bajo la guía, también una persona, un hermano que vive bajo la palabra, se sujeta a la palabra, es muy como diferente, muy diferente así. ¿Diferente en qué sentido? Sí. Porque en la situación como puede buscar a Dios, en la situación puede conectar su corazón y con Dios así. Aún tenga la dificultad, aún tenga la situación, la palabra viene, puede sujetarse así. En verdad Dios nos permite así a nosotros, la guía, la iglesia, para que nosotros podamos pasar la situación. En verdad Dios nos ha dado la gracia. En verdad, mirando la vida del rey David y la vida mía, pues es grande la diferencia, grande la diferencia. Yo tengo todas las cosas, Dios me ha dado todas las cosas, Dios también guarda mi vida. Entonces mi vida no hay por qué quejarme, ¿cierto? No hay por qué quejarme. Pero muchas veces al contrario, Satanás ¿qué pone? Y la queja pone. La queja, todo coloca, su pensamiento, su punto de vista, no deja salir de la realidad para pasar a la verdad, sí. Entonces mirando la vida de este asno como Montes, es muy diferente a la vida de una oveja que tiene su pastor. Para una oveja que tiene su pastor, el 100% busca. ¿Quién busca alimento? Su pastor busca. Su pastor busca, pero para este asno Montes, y solo busca comida, camina a muchos lugares. En lugares que no hay pasto va buscando así. Pero esta oveja solamente espera nada más. ¿En quién? Su pastor está pensando todo. ¿Dónde voy a llevar comida? ¿Dónde voy a hacer como pastear mis ovejas? ¿Dónde van a tomar agua? Todo piensa. Pero esta como asno montés, como una oveja, como animal que no tiene pastor y solo todo lugar se traslada. Y muchas veces nuestra vida también se convierte así, similar que la vida de este asno montés, similar a un animal que no tiene, no se sujeta a nadie, como no tiene dueño así. Esa es nuestra vida muchas veces así. Pues estando en el Evangelio también yo muchas veces así, y sin darme cuenta, y como por engaño de Satanás, de la misma manera también llegué a vivir así. Solo por mí mismo nada más así. Entonces cuando empiezo a vivir por mí mismo, entonces todo tengo que buscar yo para mí. Tengo que buscar las cosas, todo para mí. Yo así, yo tengo que buscar. Pero cuando hay en mi vida sujetarse, escuchar la palabra, desde que recibí la salvación para verdad, y empecé a recibir la guía de la iglesia, fue muy diferente así. En verdad Dios todo tenía preparado para mí. Tenía preparado todas las cosas, pero a medida que avanzaba y podía recibir todas las cosas. Un día con un joven compartía así. Este joven me decía, en verdad ya no entiendo qué es lo que Dios tiene preparado para mí así. No entiendo qué es lo que Dios, a medida que pasan también, ya soy muy mayor así. Ya soy muy mayor, aún no tengo a mi esposa así. Aún Dios no me permite así. Pero no sé qué es lo que Dios, y a medida que va pasando, y mira en mi vida, en mi corazón, en vez de tener esperanza, tengo desesperanza así. Tengo desesperanza así. Y en verdad muchas veces también en mi vida yo llegué así. Por eso cuando en mi vida yo anhelaba así, ¿no? Hacia algún día, por alguna razón, Dios permite mi esposa. Entonces yo lo único que quería, ¿no? Era como que sea una esposa joven y bonita. Y yo pedía eso, así en mi corazón. Si algún día, por alguna razón, por si las moscas así, y Dios me permite esposa, y tan solo que sea joven, y también que sea muy bonita, así. Yo pedía así a Dios. Pero, ¿por qué yo pedía así? Porque yo pensaba así. Porque yo pensaba, muy mayor voy a tener mi esposa, y como
de casarme así, muy mayor así. Entonces una persona mayor, ¿quién puede querer así? Mirando también a mí, ¿y quién puede querer así? Una joven, una persona joven, así bonita, ¿quién puede querer? Nadie así. Por eso en mi corazón profundo, mi corazón ese anhelo había. A Dios te permita una esposa joven así. Entonces yo por eso tenía en mi corazón, porque pensaba, yo como mayor, y voy a tener Dios, tal vez me va a darme la gracia así. Pero fue todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Nunca había esperado así, que a esa edad yo podía tener como mi familia así, también mi esposa así. Y Dios me permitió como mi esposa, Dios ahora también me permitió mi hijo, ¿no? Y muchas cosas Dios me permitió. En verdad, sí se trataría de quejarme de mi vida y no hay de qué quejarse. No hay de qué angustiarse, no hay de qué decir, a Dios no me ha ayudado. No hay decir de que a Dios no me ha dado las cosas. Cada uno de nosotros hace. Por el engaño de Satanás y en nuestro corazón surge la queja. Por el engaño de Satanás en nuestro corazón surge, yo no tengo nada. Por el engaño de Satanás surge, mi vida no hay esperanza. Por el engaño de Satanás en nuestro corazón surge así. En verdad mi vida es difícil. En verdad, y cuando Dios hará todas las cosas, ¿verdad? Satanás todo el tiempo para engañar. A comparación de la vida de los siervos, y que pasaron mucha situación tiempos atrás, y nuestra vida no es nada, nada así. Y cada uno de nosotros, primera como bendición hemos recibido, ¿cierto? Hemos recibido la primera bendición, la salvación. Esa salvación, esa bendición para siempre, nuestro corazón, la vida eterna nos ha dado. Luego de recibir la salvación, es mi corazón conectar con la iglesia, corazón conectar con Dios, conectar con Dios. Cuando la sangre ya no fluye en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, ya no fluye así, entonces ya hay problema, ¿cierto? Cualquier momento como puede dejar de vivir, puede perder la vida así. Y nuestro corazón también, luego de que hemos recibido la salvación, y nuestro corazón debe conectar con Dios. Cuando el corazón mi vida está conectado con Dios, con la iglesia, entonces aún venga la situación, la dificultad, el problema, aún vengan muchos pensamientos, puede tener la paz en la palabra. Pero solamente como tiene la salvación, recibió el Evangelio, el perdón de pecados en su vida, pero no conecta con Dios, no conecta con la iglesia, va a tener muchas situaciones, va a tener muchas dificultades, su corazón no va a tener la paz y la tranquilidad, no va a poder descansar en qué. ¿Ya nosotros en qué descansamos? En la palabra, ¿cierto? En la palabra nosotros podemos descansar. Yo salgo a anunciar el Evangelio y Dios va a guardar mi vida. Dios va a guardar mi vida, ¿cierto? Porque la Biblia dice así. Génesis capítulo 28, versículo 15 dice. La promesa de este año, versículo 14. Versículo 15 dice ahí. Donde vayas, yo salga, yo y como guardaré así. Vamos a como leer ese versículo. Génesis capítulo 14, vamos a ver. 28, perdón. Génesis 28, el versículo 14, vamos a leer. El versículo 15 vamos a leer. Ya, versículo 14 en adelante vamos a leer. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias y toda la familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Sí, en verdad, cuando leo estos versículos tengo
¿verdad? La gran esperanza de vida, y paz y la tranquilidad también. Por eso continuamente tengo que estar recordando la palabra de Dios, así, la promesa que Dios me dio para este año por el siervo, la promesa de este Dios. Versículo 15 dice, he aquí yo estoy contigo, dice, y te guardaré por donde quiera y que fueres, dice. La Biblia muy claro dice, te guardaré, dice, por donde quiera y que fueres, dice. A donde vayas, y yo voy a guardar. A donde vayas, yo daré la gracia. Todas las personas que escuchen el Evangelio serán muy benditas así. En verdad, cuando esta palabra tengo que recordar, como cuando recibí esta palabra, en mi corazón se guardó. Yo sé, en cada uno de ustedes también, la promesa de este año guardo, ¿cierto? Guardo. Y también, ¿para qué guardo? Para recordar, ¿cierto? Como en el caso de las vacas, durante todo el día, como ovejas también durante todo el día, y como recogen el pasto, como recogiendo, solamente ellos recogen nada más, como no mastican muy bien así. Luego, en la noche, ellos empiezan a rumiar así, como empezar a sacar todo lo que recogieron el pasto, hasta volverlo muy fino, así sacarlo todo, como los nutrientes, alimentos de ese pasto, ¿cierto? Todos los alimentos así. Entonces, en el caso de nosotros, también, misma manera así. Y rumiar la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios. Aquella vez hemos compartido, decía, bien como bendito el que guarda la palabra, sino bienaventurado el que guarda la palabra. Eso no solamente escuchar la palabra, sino también y guardar esa palabra. Guarda la palabra. Si como vaca recogería solamente pasto recogería, y no sirve de nada, llena su estómago, pero no rumía, no vuelve a sacar, a exprimir todos los alimentos de ese pasto, y no serviría de nada. En el caso de nosotros, también misma manera. En el caso del justo, también misma manera. Como escucha la palabra, guarda esa palabra. Cuando tiene situación, empieza a sacar, ¿cierto? A recordar la palabra. Este versículo 15 dice, aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice, ¿cierto? En verdad, cuando leo esta palabra, recuerdo esta palabra, automáticamente mi corazón tiene esperanza. A Dios me va a guardarme, a Dios me va a darme la gracia. Aún tenga 10.000 situaciones, dificultades, Dios me va a guardarme. Aún vengan muchas situaciones, aún vengan muchas dificultades, aún la situación sea imposible de solucionar, pero la esperanza surge cuando recuerdo la palabra. Por eso, escuchar y guardar esa palabra. Guardar. De nada serviría. Escuchemos mucha palabra todo el tiempo, pero no guarda esa palabra. No recuerda nada de la palabra y cómo va a vivir, cómo va a pasar la situación. Con mucha, por eso esta noche también compartí, miraba la vida de Israelitas. Recibió como el llamado de Dios, como para ser rey, así, siervo de Dios, así. Debía como dejar ya de existir la situación, así. Pero las situaciones en su vida se multiplicaron, ¿sí? Pero su fortaleza era, Dios era la fortaleza. Luego que hemos recibido la salvación y cada uno de nosotros tenía su pensamiento que tenía, desde hoy ya no va a haber como la situación, ya no va a haber el problema en mi corazón, en mi vida, ¿sí? Porque mi corazón estoy conectando con Dios, porque he recibido la salvación. Pero fue todo lo contrario, ¿cierto? Todo lo contrario, al contrario, muchas como situaciones llegaron, muchos problemas. Esa persona es muy bendito, porque gracias a esa situación, Dios puede trabajar en su vida. Si no hay situación, Dios, ¿cómo puede trabajar?
Si todo está bien, ¿cómo puede trabajar? ¿Cierto? ¿Cómo puede trabajar? Difícil. Dios trabajó en la tierra que estaba desordenado y vacío, ¿cierto? Ahí trabajó. Pero si la tierra estuviera todo ordenado, yo creo que no habría necesidad de trabajar, ¿cierto? No habría necesidad de ordenar. Pero Dios, como encontró la tierra, como encontró mi corazón, desordenado y vacío, mi vida, desordenado y vacío, Dios empezó a ordenar con la palabra, ¿cierto? Con la palabra empezó a ordenar así. Con la palabra, cada una de las cosas de mi vida empezó a ordenar, a sacar lo que no agrada a Dios, a botar todo lo que no agrada a Dios de mi corazón, para poner la palabra, para que viva por la palabra, sí. Durante estos 8 años, sí, 8 años que voy dentro del Evangelio, Dios guardó mi vida. Dios me guardó mi vida, sí. Por eso todo el tiempo tenía que recordar la palabra, sí. Recordar todo lo que el siervo había escuchado. Ese tiempo también así, ¿no? El campamento mundial, así. Y en verdad, como anterior pasó la conferencia con el pastor Oxopar, ¿cierto? Entonces, nosotros habíamos repartido las cartas en diferentes unidades así, ¿no? Autoridades así. Entonces, en mi corazón yo tenía así, ¿quién puede querer escuchar así esta conferencia así? ¿Quién puede querer escuchar? Nadie va a participar así. Pero el siervo decía una palabra, ¿no? Esta palabra, estas conferencias en ningún lugar del mundo se puede encontrar. En ningún lugar nosotros podemos escuchar este tipo. En la iglesia, el pastor siempre nos menciona, mejor universidad de la iglesia, mejor. Pero no parece, ¿cierto? Y para las personas del mundo, ¿cómo puede ser mejor universidad? ¿Cómo puede ser un mejor lugar para formar líderes del futuro? ¿Cómo puede ser un lugar para formar así? En verdad difícil. Eso es para la vista del hombre, pero para Dios, para el siervo, diferente. Siervo dice, mejor universidad. Siervo dice, a través de estas conferencias, muchos corazones se abren, muchos corazones escuchando lo que nosotros ya hemos escuchado, pero otras personas escuchando esta conferencia y su corazón se abre. También encuentra el cambio en su vida, ¿sí? Entonces este tiempo como era tiempo de repartir las cartas de invitación y luego fue como tiempo de escuchar sus mensajes de agradecimiento después que pasó la conferencia. Y a mi persona le escribían, muchas gracias, en verdad esta conferencia fue como de gran ayuda para mi vida, y yo decía, en verdad, gran ayuda, así. Yo pensé que era así, me hablan, ¿no? Las como autoridades, algunos solamente de las autoridades, como de los directores me recibieron como su secretario, su ayudante. Entonces ellos participaron. Entonces ellos escriben, no, muchas gracias por permitirnos participar a esta conferencia. ¿Sí? Entonces, en verdad, a principio parece que a quién puede interesar, pero luego Dios a nosotros nos muestra, no es así. No es así. Entonces yo recogía, como también repartía como las cartas de invitación y luego también su comentario. A muchas gracias, el agradecimiento recogía luego al terminar la conferencia. Entonces cada uno de ellos también decía, siempre avísenme cuando tenga este tipo de conferencia. Yo quiero escuchar, me interesa mucho así, porque es de gran ayuda para nosotros así. En verdad Dios así trabaja en nuestra vida así. Dios trabaja muy diferente. Nosotros tenemos una forma en que queremos que Dios trabaje, pero Dios trabaja muy diferente. Repartiendo las cartas también, muchas veces se cansa también, así caminando, así. Pero Dios también me daba la palabra a través de este libro de Génesis, capítulo 28, versículo 15. A donde yo vaya, Dios me va a guardarme y me va a volverme. Donde yo vaya, donde vaya a anunciar el Evangelio, a donde yo sirva para el Evangelio, toda cosa que tenga propósito para servir al Evangelio, sí o sí, Dios va a ayudar. Sí o sí Dios va a ayudarnos, ¿cierto? Sí o sí Dios va a ayudarnos a cada uno y de nosotros. Muchas veces tiene el pensamiento que Dios no va a ayudarme,
¿cierto? No va a ayudarlo. Muchas veces tiene miedo, ¿cierto? Tiene mucho miedo. Pero Dios, ¿qué dice? Donde vayas, yo guardaré tu vida. Donde vayas, yo también volveré. Porque ya dice última parte que dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, dice. Ya cuando leo esta palabra y recuerdo, en verdad tengo mucho agradecimiento a Dios, a cómo Dios me da la palabra a través de su siervo. Es muy importante, hermano, luego de recibir la salvación, el Evangelio, conectar mi corazón fluir con el corazón de Dios, con la iglesia, con mi hermano en Cristo. Muy importante esa parte. Esa parte yo podía en este tiempo meditar. De nada serviría yo con la iglesia. De nada serviría toda la iglesia conectado, lleno de corrientes y focos, los mejores focos, pero no tiene energía, no tiene corriente. De nada serviría, ¿cierto? De nada. Tiene energía, sirve de mucho, ¿cierto? Sirve de mucho. En nuestra vida también, hermano. Conectado mi corazón con la iglesia y con el siervo, 100%, puede avanzar por la fe. Si vamos a volver primero al Samuel capítulo 6, vamos a volver. Capítulo 30, perdón. Capítulo 30, el versículo 6 así. Y cuando nosotros recordamos la vida del buen samaritano, así nosotros cuando recordamos el hombre en medio muerto, así que fue encontrado por el buen samaritano, ¿cierto? Que fue encontrado así. Nosotros también ese medio muerto somos cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero muchas veces mucha persona como vive como un buen samaritano quiere vivir. Pero nosotros somos ese como medio muerto, que el buen samaritano como entregó al mesonero, ¿cierto? Como mesonero, como la iglesia, ¿cierto? La iglesia, sí. En verdad, no solamente encontró este buen samaritano al medio muerto, también lo llevó ante el mesonero para que pueda curar todas sus heridas, ¿cierto? Yo creo que este medio muerto, luego de recuperarse, y recuperándose, y también sirvió en ese lugar, juntamente con el mesonero en ese lugar. Así. También en nuestra vida Dios también encontró a nosotros como ese medio muerto. También nos da, ¿quién nos da? La iglesia nos da a nosotros. Nos da al siervo, nos da la palabra, y todo Dios nos da, ¿cierto? No solamente entregó, también entregó denario, ¿cierto? Para que pueda cubrir con su todo. Cuídemelo, dijo, ¿cierto? Yo pagaré también. Si más de lo que yo te estoy entregando y gasta usted el costo de poder curar a este medio muerto, yo pagaré, ¿cierto? Yo voy a pagar. En la Biblia sale Dios también, ¿cierto? Nos dice acá, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿cierto? Ya Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y la salvación. También incluye ahí también todas las cosas incluye. Así como a este medio muerto encontró este buen samaritano, y luego llevó ante el mesonero, ¿cierto? Llevó al mesonero. También dejó como dinero, también dejando. Y luego también anunciándole, si gastas más, yo devolveré todo así. Nosotros en nuestra vida también, Dios, hermanos, todo nos entregó. Y todas las cosas también, ¿no? Y muchas veces Satanás tapa todas esas cosas. Todas las cosas que Dios da a nosotros, todo el trabajo que Dios hizo en nuestra vida, y Satanás tapa todo eso a través del pensamiento y a través de nuestra vista. Ahora sí vamos a leer Samuel capítulo 30, versículo 6. David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma.
cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová y su Dios. Primero sale, David se angustió mucho, dice. Luego sale, mas David se fortaleció en quien dice, en Dios, así. Ya, hermanos, nuestra esperanza y nuestra fortaleza de Dios. Dios es nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Luego de recibir la salvación, luego de recibir el perdón de pecado, luego de recibir la salvación, luego conectar mi corazón con la iglesia, así. En verdad, aquí, como yo tengo mi hijo, ¿no? Empezó a caminar así. Entonces, cuando él empezó a caminar, primera vez como gateaba, ¿no? Estaba gateando, y como cuando empezó a pararse, y le encantaba pararse mucho, pero de una de esas se cayó fuerte, se cayó. Entonces se cayó al intentar pararse. Desde ese entonces, como 2 semanas, no quería pararse, ya no quería ni pararse, solo gateaba, hermano. Solo gateaba nada más así. Pero una vez más intentó y empezó a caminar. Ahora ya camina, no quiere que nadie le agarre, no quiere que le agarre. Cuando solamente me busca a mí, también busca a su tío, también busca a su mamá, cuando ya está todo aburrido así, y quiere que le levante así. En nuestra, como mi hijo Lucas se llama, ¿no? Y como él al principio solo buscaba, se paraba y ya levantaba brazo y quería que le alza, y se ponía rápido a gatear así. Pero cuando empezó a caminar, una vez que empezó a caminar, poco a poco, y se caía muchas veces, se lastimaba, pero todo lugar se traslada a él para jugar, donde sea va, hasta para arruinar las cosas, y se traslada con su pie, caminando así. En nuestra vida también, una vez aprendemos a confiar en Dios, una vez aprendemos la vida de creencia, una vez aprendemos a vivir por la fe, a avanzar aún en la situación, a confiar en Dios, a recordar la palabra de Dios una vez, segunda vez, tercera vez, y cómo va a ser nuestra confianza 100% a Dios. 100%. En vez de apoyarse en nuestra situación, ¿en quién se va a apoyar? En Dios, así. El corazón de Dios, que 100% quiere que esté apoyando a sí mismo. Mi esposa, y 100% quiere que le busque su hijo, esté buscando, como gritando mamá, así. Pero cuando no le busca, en su corazón mi esposa tiene aflicción de, ¿por qué mi hijo no me busca? ¿Por qué mi hijo va a tal lugar? ¿Por qué a mí no me busca? Así. Y Dios también así, también misma manera en nuestra vida. De la misma manera en nuestra vida. Dios continuamente quiere que busquemos a Él. Dios continuamente quiere que nosotros entreguemos toda nuestra dificultad a Él. Pero viendo, si todo marcha bien, no hay necesidad de buscar, ¿cierto? No hay necesidad de buscar a Dios. Mientras mi hijo no tiene hambre, no busca a su mamá, no busca a la persona, tampoco llora. Pero cuando tiene hambre, quiere leche, quiere comida, y busca, llorando busca. Entonces, Dios también misma manera con nosotros, hermanos. Por eso la situación continuamente permite, continuamente afligiendo el corazón, para que, viendo, allá no busca a Dios, allá no tiene necesidad de escuchar y molesta con la situación, la dificultad, no para que se aleje su corazón, conecte con Dios. En verdad, Dios, cada uno de nosotros nos ha dado la palabra, nos ha dado el siervo también a nosotros así. En verdad somos muy benditos cada uno de nosotros, aunque tiene la situación, aunque tiene la dificultad, y cada uno de nosotros muy bendito delante de Dios así, muy bendito. Recibimos la salvación, no teníamos nada para ofrecer a Dios. Pese a eso, Dios, nuestro corazón era solamente el mal, nuestro corazón solamente sucio nada más, no tiene nada bueno.
Pero Dios, pese a eso, nos dio. Continuamente extiende la mano hacia nosotros, ¿cierto? Continuamente está extendiendo la mano a nosotros. Continuamente su ayuda a nosotros. Siempre nos ayuda, siempre nos da la palabra. Siempre nos da así. En este tiempo que estoy viviendo en Sucre, y también muchas veces también llega pensamiento, también muchas veces hay la situación, también la aflicción en mi corazón así. Yo continuamente tengo que buscar la palabra de Dios, escuchar la palabra del cielo, una y otra vez así. Porque mi corazón y el corazón de Dios es distinto. Por eso cada día debo recibir el corazón de Dios. En mi corazón, como no hay como predicar evangelio así. Yo continuamente debo recibir el corazón de Dios, el corazón del siervo. Continuamente debo recordar la palabra. ¿Cuál es el corazón del siervo? ¿Para qué envió aquí? Entonces todo el tiempo, entonces recordando esa parte, yo también puedo avanzar así. A Dios, ¿cuál es el corazón de Dios? Aún tengo la situación, la dificultad, pero Dios, ¿a quién me mandó? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el corazón de Dios? Continuamente buscar el corazón de Dios. Entonces, ¿cómo puedo buscar? Encontrar a través del siervo, a través de la palabra, a través de la predicación. Y en verdad, la vida de creencia, hermano, no es teoría, sino es práctica. No es teoría, es práctica. Si fuera teoría, sería fácil o difícil la vida de creencia. Yo creo que sería como difícil. Teoría un poco, para mí, en el caso mío, difícil. Pero la vida de creencia, cuando escuchamos al siervo, y fácil dice la vida de creencia, solamente apoyarse en la palabra, despojarse de sí mismo y apoyarse en la palabra y creer la palabra de Dios. Es suficiente, ¿cierto? Es suficiente. Y avanzar. Y continuamente cada mañana siervo nos comparte a nosotros. No es mirarse a sí mismo, sino mirar a Jesucristo así. Mirar a Jesucristo. Mirar la palabra de Dios. No mirar a mí mismo así. Y cuando miro a mí mismo tengo muchos defectos. Cuando miro a mí mismo tengo muchas debilidades. Por eso continuamente debo mirar arriba a Dios. Por eso David aún tenía la situación, aún tenía angustia, aún se angustiaba mucho, pero se fortalecía ¿en quién? En Dios. En Dios se fortalecía cada día, cada situación, su corazón. Dios hacía fuerte también así. Dios va a darnos todas las cosas así. Dios tiene preparado todas las cosas. Solamente conectar el corazón con la iglesia, conectar mi corazón con el siervo, conectar mi corazón, la comunión, hermano en Cristo, ¿cierto? Dios nos ha permitido todas las cosas, ¿cierto? Nos permitió la iglesia. Antes de recibir la salvación, ¿cómo era nuestra vida? No tenía el siervo, no tenía la iglesia, no tenía palabra, no tenía hermano en Cristo, ¿cierto? No tenía nada. Pero luego de que hemos recibido la salvación y Dios nos ha permitido, ¿qué nos permitió? Al siervo. Dios nos permitió la iglesia. Dios nos permite la palabra por el siervo así. Todas las cosas Dios nos permite así. En verdad somos, por todas esas cosas, somos muy benditos así cada uno de estos. No hay por qué quejarse, ¿cierto? No hay por qué y por nada de quejarse. Porque Dios todo nos ha dado. No falta nada a nuestra vida. Solamente por el engaño de Satanás se llega a su fin. Solamente por el engaño de Satanás se tiene como la aflicción en la situación, como se tiene la tribulación así. Solamente por el engaño de Satanás. Porque Dios ya todo nos ha dado. Nos dio la salvación, la vida eterna. Nos sacó de ese lugar tan difícil de salir para nosotros. Del infierno, de ahí nos sacó. Nos dio la vida eterna. Y nos dio al siervo. Nos dio la iglesia. La palabra. ¿Qué más nos dio? Hasta hermano en Cristo nos ha dado. ¿Cierto? Por eso cualquier lugar donde hay iglesia visita y puede llegar a la iglesia. ¿Cierto? Con toda libertad. El hermano puede visitar la iglesia. Y la iglesia siempre va a acoger.
¿cierto? 100% va a estar acogiendo, recibiendo así. Pero antes de recibir la salvación, con el pecado en mi corazón, yo vivía. Las personas vivían con el pecado en su corazón. No tenía la libertad porque hacía la iglesia y tenía miedo al siervo, tenía miedo a la iglesia. ¿Sí? Pero luego que recibió la salvación, se abrieron todas las puertas, ¿cierto? Como combo llegó todas las cosas. Por la iglesia, al siervo, hermano en Cristo, la palabra, todo llegó. Todo Dios tenía preparado. Así como como buen samaritano, a ese enfermo de 38, como ese medio muerto encontró. ¿Y llevó a dónde llevó? Al mesonero llevó. Se encargó, cuídemelo muy bien. De todas las heridas que tiene, por favor, cúrelo. Si falta dinero de lo que yo te estoy dejando, cuando vuelva yo voy a pagar a usted. En verdad, todo, ¿cierto? No solamente levanto, encontré este medio muerto ahí, todo enfermo botado, y si quiere puede sanarle, si alcanza este dinero, así. Ya el resto que pague él. No, dijo una palabra. Yo pagaré cuando y retorne todo lo que haya gastado. En verdad, no hay de qué quejarnos, hermano, en nuestra vida, sí. Para tener en nuestra vida ahora, tener aflicción, tener como queja, no hay de qué. Solamente Satanás forma en su corazón la queja y como la aflicción forma en su corazón. Solamente la queja, Satanás forma. ¿Para qué? No hacer ver lo que Dios le ha entregado así. En verdad, nuestra vida cambió completamente así. Yo tengo muchos como defectos. También tengo muchas debilidades. Y Dios conoce o no conoce. Todo conoce. Cuando veo la palabra de Dios, Dios todo lo conoce. Dios descubre hasta lo profundo de su corazón. Dios descubre todo. Con la palabra descubre. En verdad, Dios pese a eso todo, pese a esas debilidades, pese a esos defectos, pese a esas fallas, Dios sigue extendiendo la mano a cada uno de nosotros. Por eso nosotros no hay de qué quejarse, hermanos. Ya el rey David se fortaleció en Dios. Ya nosotros también, diferente Dios al rey David tenemos. No, igual, mismo Dios tenemos. Ya fortalecerse, corazón en quién, en Dios. Aún las personas quieren como apedrear, como a David. Pero en vez de querer solucionar ese problema, el rey David se apoyó en quién, fortaleció su corazón en quién, en Dios. Ya nosotros también, hermano, a través de la palabra nosotros podemos hacer fuerte nuestro corazón, a través de la palabra, y podemos sujetarnos a la iglesia. A Dios podemos sujetar. Y no tiene nada, pero Dios quiere dar y todas las cosas, ¿cierto? Dios quiere dar todas las cosas. Solamente Dios quiere el corazón, que crea la voluntad de Dios, que crea la palabra de Dios. Solamente eso nada más, ¿cierto? Jesús cuando hablaba a los enfermos, al enfermo de 38 años, solamente ¿qué quería? Crea la palabra y se levante. Reciba la palabra y se levante. Creía la palabra, se levantaba. En verdad, la vida es muy fácil así, la vida de creencia, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos y despojarnos de nosotros mismos y creer la palabra de Dios, en vez de afligirnos y fortalecernos en Dios. Sí, David se angustiaba mucho, las personas querían apedrear. Tenía miles de perseguidores, tenía mucha situación, querían matarlo, pero se fortalecía. En vez de querer solucionar ese problema, se fortalecía en quién, en Dios se fortalecía. En la promesa de Dios. Así, y Montese, un animal que no tiene como guía, un animal que no tiene como pastor, no tiene nada, ¿cierto? No tiene nada. Y un animal que tiene la guía, que tiene al pastor, ese animal
que vive libre, busca su comida solo. Muchas veces tiene que pasar como sin comer, muchas veces tiene que pasar sin tomar agua. Los días que tiene que pasar hambre, tiene que, al que tiene guía, que tiene su pastor. El pastor busca, ¿qué busca? Libro de Salmos habla, pastos delicados busca. Mejor lugar, allá agua, allá, busca. El animal que no tiene searno montes, aún hay agua, pero no conoce camino, tiene que ir a dar mucha vuelta en busca. Si encuentra agua, va. Pero a cambio de oveja, de que tiene su pastor, el pastor dirige por el camino más corto, dirige para que tome agua. También lleva al lugar donde lleva, al lugar donde hay pasto, lleva. Mejor pasto, pasto delicado, donde el pasto muy verde, no donde un pasto seco no lleva ahí. Pero el animal, como ese asno montes, todo el monte puede estar caminando en busca de comida. Si encuentra, puede comer. Si no encuentra, entonces todo ese día sin comida. En nuestra vida también, hermanos, cuando tiene la guía, su corazón está conectado con la iglesia y puede sujetarse fácil a la palabra, a la guía. Entonces no puede vivir en la aflicción, aún tenga la situación, el problema, pero su esperanza puede ser Dios, puede sujetarse a la palabra, ¿cierto? Si esa es la gran diferencia entre una persona, un hermano, dos hermanos que recibieron la salvación, uno como se sujeta y otro como solo tiene la salvación. Hermano que tiene la salvación lleva la vida de creencia, sujetándose a la palabra, conforme a la palabra, negando a sí mismo, ¿cierto? Entonces yo también cada día tengo que negarme, muchas veces no quiero levantarme para leer la palabra, ¿sí? Pero una vez practicando, a mí levantarme, se levanta una vez, luego ya el cuerpo también se acostumbra para leer la Biblia, también costumbre de recordar la palabra y también misma manera, un costumbre, acostumbra a su cuerpo a recordar todo el tiempo la palabra, leer la Biblia también una vez práctica, como mi hijo una vez empezó a caminar, primeros pasos 2 daba, ¿sí? Y rápido se ponía a gatear, luego segundo daba como 5 pasos, ya ahora completamente camina solo, todo lugar, también grada era muy difícil para él, como bajar, solamente bajaba gateando así, agarrándose así bajaba, pero ahora aprendió a bajar, grada y como fácil, agarrándose y baja rápido así, entonces solo así camina, así, tiene la confianza así. Porque como también dije al principio, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, a fortalecer nuestro corazón en Dios, todo el tiempo va a esperar, Dios va a esperar. Sí, esta noche, hermanos, hasta aquí vamos a compartir la palabra de Dios. En verdad, agradecido con Dios por este espacio que me permite compartir la palabra de Dios con los hermanos, así, La Paz, participando, ¿no? En verdad, hermanos, no hay de qué quejarse. Dios todo nos ha dado. Diferencia vida de los siervos, de como de David, la vida de nuestro siervo pastor Osopal. Pasaron muchas dificultades, pasaron muchas situaciones. Como dije, tenía muchos perseguidores, tenía muchas personas que le mataban. ¿Quién persigue con su espada está persiguiendo para matar a usted? Y nadie, ¿cierto? Nadie. A diferencia de él, nuestra vida diferente. Dios nos ha dado todas las cosas así. Por eso leyendo este versículo, Samuel capítulo 30, 1 Samuel capítulo 30, versículo 6 nos muestra. Rey David se fortaleció su corazón en vez de apoyarse en la situación, en vez de querer solucionar, hablar con las personas que querían apedrearlo, se fortaleció su corazón en Dios, ¿cierto? En Dios. Porque la promesa dice de Dios, donde vaya yo guardaré tu entrada, tu salida. La promesa de Dios dice, tú y tu casa serán salvos. La promesa de Dios, donde vayas yo estaré contigo. La promesa de Dios, yo preparando pastos delicados, mejores lugares, yo estoy preparándolos. Así como ese mesonero, como ese medio muerto,
No solamente recibió la ayuda como buen samaritano, dejó ahí con denario nada más, sino también dijo al misionero que dijo, cuando yo vuelva pagaré todo lo que gastes, si falta ese dinero. En verdad Dios todo nos ha dado, como mencioné primero, nos permitió la salvación, nos dio la iglesia, nos dio al siervo, nos da la palabra a través del siervo, nos da todas las cosas, dirige nuestra vida. En verdad somos muy, muy benditos. No hay de nada que quejarse, ¿cierto? De nada que quejarse ante Dios nosotros. Si esta noche hasta aquí vamos a compartir y vamos a orar al Señor. Inclinen sus rostros, vamos a orar al Señor. Dios Padre, gracias por este tiempo que usted nos permite. Y en verdad, muchas veces nosotros tenemos queja. Tengo mucha situación, tengo muchos problemas. A comparación de la vida del siervo, desde David tenía como muchas personas que le perseguían, que le querían matar. También nuestro siervo pasó muchas dificultades, muchas situaciones. Pasó más días de hambre que días comidos así, que haya comido así. Más días en días que no tenía comida. Pasó así mucha dificultad. Pero la promesa de Dios en su vida se cumplió. Todo lo que Dios prometió a él en su vida se cumplió así. En nuestra vida también Dios cumplirá todas las cosas. Dios, todo lo que nos ha prometido, toda la promesa que nos ha dejado, no descansará hasta cumplir. No descansará hasta cumplir toda la promesa que Él nos ha prometido. Sí. Dios, permítanos su gracia, guarde a los hermanos que están muy delicados de salud, también los hermanos que tienen la situación económica, las hermanas y hermanos que tienen problemas en su familia, matrimonio, así. Usted pueda dar la paz y la tranquilidad a través de la palabra, así, en la esperanza en Dios, así. En verdad, en vez de querer solucionarse y David y toda su situación, apaciguar a las personas que quieren apedrear, conversar con ellos para que no le apedreen, en vez de hacer todo eso, él fortalecía su corazón en Dios, en Jehová, así, Padre. Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que me permite compartir el Evangelio así, la palabra de Dios así. Soy un don nadie, pero usted me da la gracia y puedo recibir esa gracia así. Toda honra y gloria sea a su nombre, Padre. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por el trabajo que usted viene realizando en nuestra misión, en nuestras vidas así. Gracias por trabajar en nuestra vida. Gracias por darnos esperanza, Padre. Dios, así en esta noche una vez más quiero agradecerle. Quiero encomendar la vida de cada uno de sus siervos, Pastor Andrés, los evangelistas, Padre, los siervos, pastores que dirigen las iglesias, los hermanos que apoyan. Usted pueda bendecir, usted pueda darle la gracia así. Así, en esta noche agradeciendo y encomendando una vez más vida de cada uno de los hermanos, jóvenes, niños, estudiantes, hermanas, hermanos, líderes. Usted pueda trabajar en su vida grandemente, usted también en su vida pueda manifestarse grandemente así. Así le oro y le agradezco, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Muchas gracias, hermanos, por este tiempo de compartir la palabra que se me brinda así. En verdad, hallado, muchas gracias. Sí. Gracias, hermanos. Hasta otra oportunidad también. Sí, muchas gracias, evangelista. Esta noche ya hemos podido escucharnos la palabra de Dios. Espero que los hermanos también podamos meditar, ¿sí? Ahora vamos a tener el tiempo de los anuncios. Para ello quisiera que podamos ver, antes de dar el primer anuncio, un video acerca del campamento mundial.
Sí, como hemos podido observar el video, el campamento mundial se va a realizar del 15 al 18 de julio. Y no solo es el campamento mundial, sino que también el CLF y campamento de niños, ¿sí? Espero que participen, por favor. Esas fechas están establecidas para este campamento. Luego también quiero recordarles sobre el culto que tendremos, culto de oración a nivel nacional, que es el 12 de julio. Y por favor pedimos a los hermanos que participen el 12 de julio a partir de las 7:30 vamos a dar inicio a este culto de oración a nivel nacional. Luego también tendremos el campamento coreano que se va a realizar del 12 al 14 de julio a las 7 de la noche, ¿sí? En pantalla pueden apreciar el afiche, el campamento coreano del 12 al 14 de julio. Luego también queremos recordar a los hermanos que por favor también puedan apoyarnos con la ofrenda para la evangelización, ya que también en varios lugares tenemos hermanos que tienen interés para escuchar la palabra de Dios. Es por eso que se ha habilitado esa cuenta que pueden apreciar en pantalla. Entonces pueden también depositar ahí, si Dios permite en sus corazones, la ofrenda de agradecimiento para poder avanzar con el evangelio en otras ciudades. Luego también les invitamos que puedan visitar nuestra página web y también la radio que tenemos en la página, y así también escuchar los programas que tenemos dentro de eso, de la página, y también recibir la palabra de Dios, ¿no? Diariamente también puede visitar esa página porque son las 24 horas, ¿sí? Luego también Dios nos permite tener la radio de manera satelital en el Tupac Katari. Entonces aquellas personas que quisieran escuchar de manera satelital pueden comunicarse con nuestras oficinas y de esa manera podemos ayudarle para que también pueda escuchar, ¿sí? Luego queremos invitarles a que también escuchen las transmisiones de los cultos que estamos haciendo en quechua y aymara, o tienen familiares invitados, pueden invitarles para que escuchen también, ¿no? Por eso nuestro propósito es que también no solo se escuche el evangelio o la palabra de Dios en castellano, sino que también en quechua y aymara y posteriormente en otros idiomas que tenemos en Bolivia. Sí, esos serían los anuncios. Y como último, los hermanos que tienen interés, ¿no? O en su corazón Dios les da ese corazón de agradecimiento para dar la ofrenda de agradecimiento, diezmo. Entonces hemos habilitado la cuenta bancaria. Entonces, como la cuarentena no nos permite, entonces a través de la cuenta bancaria que está en el Banco Unión, voy a dictar los números, pueden depositar, ¿sí? 11 63 64 84 0. Voy a dictar nuevamente 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado, ¿sí? Entonces esperamos que también los hermanos que tengan ese corazón puedan depositar a esa cuenta. Y bueno, estos serían los anuncios. Esperamos que durante la semana nos acompañen en los cultos de casados, casadas, distintas reuniones que tenemos también, así también para juntos poder escuchar la palabra de Dios. Antes me olvidaba, hay un anuncio más, quisiera que también podamos tomar en cuenta, ya que este anuncio es muy importante. La última conferencia que hemos tenido con el pastor Oxupar, ¿no? ¿Se acuerdan? La 5ª conferencia. Y bueno, van a volver a retransmitir en el canal de Aviala. Esperamos que los hermanos que tengan interés puedan también a través de la página, la televisión, puedan sintonizar y ver también, ¿no?, lo que es la retransmisión de la conferencia. Va a ser a las 10 de la noche y los links correspondientes se van a enviar también en los grupos de WhatsApp que tenemos en la iglesia. Y aquellos que quieran también obtener el link pueden comunicarse con la oficina y nosotros vamos a ayudarle con las informaciones, ¿sí? Entonces esta conferencia ha sido de gran ayuda para los oyentes, ¿no?, que no son de nuestra misión, y esperamos que sigan escuchando, ¿no?, la palabra de Dios a través de nuestro fundador, Pastor Oxupar. Sí, esos serían todos los anuncios.
Nos vamos a ver durante la semana. Esperamos que también nos acompañen. Muchas gracias. Que tengan una linda noche. Hasta luego. El Congreso de Líderes Cristianos CLF Latinoamericano le invita al estudio del libro de Gálatas con el expositor, el pastor y doctor Pablo Shin, el cual se llevará a cabo desde el jueves 15 de julio al domingo 18 de julio de 2 a 4 de la tarde, hora local de México. Consulte los horarios dependiendo de su país. La transmisión se llevará a cabo por nuestros canales de Facebook y YouTube. CLF Latinoamericano. No se lo puede perder. El Congreso de Líderes Cristianos CLF le invita.